Se habla de lobby, de reuniones de último minuto, en el Congreso. ¿Qué pasa con el proyecto que modifica la ley de sociedades anónimas deportivas? Eduardo Figueroa, siempre un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Gusto poder saludarlos también, tenores. Bueno, que mañana es un día importante, no definitivo, pero importante porque va a estar la discusión en el Senado. Hoy se espera que se vote finalmente este proyecto que lleva 10 años en el Congreso allá en Valparaíso y que finalmente parece que llega a unas etapas finales. Mañana a eso de las... revisando la página del Senado, aparece que si se vota eso sería a las 4 de la tarde, la votación de lo que es esta nueva ley de sociedades anónimas, que ha generado bastante discusión, polémica en las últimas semanas con todas estas cartas, en fin, posiciones marcadas por los clubes, por la NFP, en que dicen no ser escuchados, que no han sido citados para conversar, que el proyecto partió bien hace 10 años, pero con las últimas modificaciones puestas por el Ejecutivo en el año 2025, ya el proyecto cambió absolutamente. Y es ahí donde no están de acuerdo los clubes en estas últimas modificaciones al proyecto que ha realizado desde el Ejecutivo, y es por ello que piden que esta ley no salga así como está antes de que ellos no sean escuchados. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. ¿Por qué decimos que no es definitivo? Es importante, obviamente, porque ya lo vota el Senado, pero también después tienes otro paso nuevamente hacia la Cámara de Diputados, y por ahí desde NFP esperan, y desde los clubes, en que ahí se pueda generar la discusión y poder ser ellos plantear sus puntos de vista. Esto implicaría entonces de que esta ley entonces no saldría antes del 11 de marzo, sino que ya se postergaría, y ya con un Congreso absolutamente nuevo, con otros diputados, en fin, y con otras autoridades en la moneda. Bueno, pasemos a escuchar precisamente al autor de este proyecto, que hace 10 años, cuando era diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, ahora es senador de Demócratas. Bueno, esto es lo que señalaba respecto a la importancia de lo que va a pasar el día de mañana. Se acaba de acordar que el miércoles, en primer lugar, se vota el informe de la Comisión de Constitución y de Hacienda de nuestro proyecto de reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales luego de 10 años. Se estaría respetando la discusión inmediata que ha mantenido el Ejecutivo. Espero que el fuerte lobby y las presiones sobre los senadores que se han ejercido por parte de los dirigentes del fútbol, y que lamentamos porque muchas de las propuestas que ellos hicieron fueron acogidas en el proyecto de ley, no hagan mella en la necesidad que este proyecto se vote en primer lugar el día miércoles. Ahí está entonces lo que marcaba el senador Matías Walker respecto a este proyecto, a este lobby que se habla que ha estado haciendo tanto los clubes como la propia NFP. Desde la NFP dicen que no es así, que no ha habido un lobby feroz como se ha hablado en los medios de comunicación, pero que sí, y en las últimas semanas se ha manifestado esta posición de que ser escuchados en esta etapa que todavía falta en el Poder Legislativo. Escuchemos a Luis Marín, el presidente del CIFU, porque también marca su posición. Valoramos mucho la importancia que se da a la votación para este día miércoles, pese al lobby que ha hecho tanto la NFP como algún grupo de presidentes del fútbol chileno. Creemos que es la forma de poder trabajar de aquí al futuro con transparencia y obviamente teniendo una separación de la federación con la NFP. Ya, antes de darle la palabra a los tenores, aquí con Pamela Juanita, con Danilo, con Burgueño, ¿no fue posible conseguir una voz de la NFP, de alguno de los clubes, o simplemente nos damos por enterados con lo que ellos han publicado en cartas al Mercurio, en fin, y en otros espacios, Eduardo? Así se han manifestado al menos, con estas cartas, con estas publicaciones. Primero esta carta firmada por 3 presidentes, que es de Coquimbo, de Palestino y de la Católica, Juan Tagle, Jorge Guagua y Jorge Contador, y después ya esta segunda carta donde aparece incluso firmando Pablo Milat, con otros 30 dirigentes. Yo he podido conversar con algunos en off y van a estar muy atentos. En lo que se piensa hoy en el NFP, o al menos lo que se
se siente es que mañana en el Senado el proyecto va a ser aprobado. Eso es lo que al menos siente la NFP. Lo que dicen ellos y esperan, más que dicen, lo que esperan es que en la instancia que falta, estamos a una semana del cambio de mando, en la instancia que falta en la Cámara de Diputados se genere esto que están pidiendo y dicen están pidiendo ellos, ser escuchados. Ya, hay un tema aquí que es el grave problema que tiene la NFP y los clubes. Primero los clubes. Aquí lo que quedó en evidencia es que por un lado hay un grupo de clubes que está actuando de facto y en los hechos en representación de ellos mismos. Y la NFP que da la impresión que lo único que buscaba era asegurar los cargos para algunos de los regentes actuales en la división de la NFP con la federación. Aquí hay un dato que no es menor. Esto lo llevaron a las páginas editoriales del Mercurio, la A2, del cuerpo A2, de la que viene después de la portada. Política. Y ni siquiera política, te diría, Leo. Es donde la élite de Chile, se lee, se escucha y se mira. Que no es menor. Paréntesis, un gran profesor uruguayo que tuve yo en la universidad, Horacio Brun, que trabajó mucho tiempo en la BBC, en la edición en español, cuando llega a Chile, estábamos en clase, lo que más le llamaba la atención era que las dos primeras páginas del diario más importante del país eran editoriales, y donde hablaba la élite. Y después venía la vida social. Entonces, era una mirada, para él, que venía de Europa, pero además uruguayo, era una visión bien rara. Y uno mira los diarios en el mundo no son así como son en Chile. Cerrado ese paréntesis, lo llevaron a esa área. Lo llevaron a la área, quisieron politizarlo y ponerlo en la discusión mayor del país. ¿Cuál es el grave problema aquí para los clubes? Que el Senado y el país y cualquier institución dice, bueno, nosotros no hemos entendido con la NFP, que es la organización que a ustedes los agrupa, así se llama Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que tiene 32 dueños, que son los 32 clubes que componen la primera división, el ascenso, porque hay otros que pertenecen pero que no tienen ningún derecho, solo deberes, que son los de la 2D. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir al país, le vas a decir a los legisladores, después de todo este tiempo, después de una década, le vas a decir, ¿sabes qué? Es que nosotros nos fuimos a escuchar, no, pero escuché a tu organización, no, pero es que ellos no nos representan. Porque eso es el meollo del asunto hoy día. Hay una responsabilidad de los clubes, por cierto, los clubes tendrían que haber jineteado esto y haber estado encima y no haber permitido que el directorio les llevara el tema. Es muy similar a lo que pasó con el tema con TNT. Cuando se vieron con la soga al cuello, limpiaron al directorio y apareció la comisión. Entonces, aquí es donde uno se da cuenta y la responsabilidad de los dirigentes, que cuando esto lo vieron venir después de la eliminación con Bolivia el año pasado, sin que esto sea hubiera sido un golpe de Estado, decirles, ¿sabes qué? Ya esta cuestión no va para más, adelantemos el proceso, hagamos un traspaso ordenado, adelantemos las elecciones para noviembre y ver cómo seguimos. Pero esto está desde mayo del año pasado, Eduardo, cuando se acelera la discusión, cuando ya empieza a acelerarse, empezamos a hablar de manera permanente y los clubes dejaron a la NFP. La NFP es su organización y los clubes lo permitieron. Yo, Eduardo, hablaba el otro día con un dirigente que hacía esa autocrítica. Dijo, nosotros fuimos muy giles porque no nos metimos a tiempo y ahora es tarde. Te puedo aportar un dato porque yo de todos estos meses que se ha venido conversando esto de que la ley, la separación de la NFP y la federación, que la misma federación ha estado trabajando internamente en el cambio de sus estatutos, han sido dos caminos paralelos para este mismo tema de lo que es la separación. A mí siempre me dieron la impresión y por la información que me entregaban desde Quilín, era en que había confianza o nunca pensaron que el proyecto iba a salir antes del cambio de gobierno. Siempre se pusieron en el escenario, no, si esto no se va a alcanzar porque ya el segundo semestre del 2025 ya están todos embarcados en lo que es las elecciones, después ya viene todo el proceso del cambio, las vacaciones, febrero que no se legisla, no van a alcanzar, no se va a alcanzar y esto va a chutearse para el otro año y va a venir un nuevo gobierno, nuevas autoridades. Siempre un poco la posición
o la versión que salía desde Quilín era esa. Y me parece a mí que por ahí también se quedaron dormidos los laureles. Ahora, en el argumentario de los clubes, y te quiero preguntar también, Eduardo, ¿por qué la carta en el Mercurio no la firman Puerto Montt y Temuco? No sé si tienes el detalle, pero en el argumentario de los clubes me gustaría entender, y aquí cedo la palabra, y la pregunta es de total buena leche. Quiero entender para que el oyente, quien está en sintonía de los tenores, pueda entender también en el argumentario de los clubes por qué ellos señalan que este proyecto, que originalmente estaban de acuerdo, se le introducen indicaciones del gobierno de Boric y ahí ellos como que ya no están tan de acuerdo. ¿Qué fueron esas indicaciones? ¿Cuáles son los puntos que le molestan a los clubes para ponerme también en la posición de ellos y entender qué es lo que reclaman, digamos? A ver, lo que al menos lo que se ha señalado públicamente es, por ejemplo, esto de que como van a haber docentes, un dirigente NFP no puede ser dirigente de la federación, quedaría inhabilitado. Otra cosa es que la liga... que va a pasar a ser el nuevo escenario. La NFP ya no se llama la NFP, debe ser como una liga. Una liga profesional. Exactamente. Perdón, Eduardo, ¿y a ellos les molesta, ellos no están de acuerdo con que la NFP pase a ser una sociedad anónima o no? Ha manifestado sus reparos en la forma en que tiene que llevarse el procedimiento para transformarse en sociedad anónima. Y una de las cosas que también dicen, ¿por qué? Porque se establece que si un club tiene deudas, queda con deuda, con jugadores, en fin, sea la liga la que cubra eso. Aunque en los y por hechos, ahí muchos clubes dicen, pero ¿por qué yo voy a estar con plata que nos corresponde a nosotros tapando una mala gestión de otro club? Pero en los hechos ha ocurrido. Ocurrió con Deportes Concepción, cuando ya se le acabó la plata de la tele en su momento, y cuando vuelve Deportes Concepción al ascenso, tuvo que pactar en cuotas la deuda que traía. Y cuando hay algún problema, por ejemplo, con algún club, es la NFP la que termina pagando. Y lo otro es que, lo que decía Eduardo recién, que te lo acabo de escribir, el tema es que sale, a los clubes les está molestando en el fondo, que puede salir el 4 de marzo, cuando pensaban que iba a ser después del 11 de marzo. Ahora, se puede aprobar mañana, como nos dice Eduardo Figueroa, pero todavía quedaría un trámite en la Cámara de Diputados, ¿no, Eduardo? Así es, todavía falta un trámite más en la Cámara de Diputados, al menos lo que uno ha podido conversar con la gente del fútbol, dice, ¿y qué pasa si los diputados no están de acuerdo con las indicaciones que se le pusieron al proyecto? ¿Qué dicen las otras federaciones? Y ya escuchamos también a Pamela Juanita Cordero sobre este tema. Bueno, vamos a escuchar a la gente de Airán Arcos, ex presidente de la Federación de Básquetbol de Chile, hoy es presidente de la Consubásquet, que es como la Conmebol, pero en el básquetbol. Escuchémoslo a Airán Arcos porque también entrega su posición respecto a esta nueva ley de sociedades anónimas deportivas. Siento que las federaciones tienen mucho que decir y los deportes tienen mucho que decir. Lo que lamento que lleva una ley 10 años tramitándose en el Congreso. Nosotros tuvimos 8 años del 2017 al 2025 y nunca fuimos invitados, ¿cierto?, para hacer aporte a esta ley o que nos escuchen cuál es nuestra opinión. Esperamos que si esta es una ley pensando en el fútbol, que podemos estar de acuerdo a lo mejor en el fondo, pero creemos que no puede ser también implicancia para los otros deportes. Ojalá que quede específicamente muy claro que esto es para el fútbol y no para los otros deportes, que creo que trabajamos a veces muy precariamente para poder sacarlo adelante, pero bueno, ojalá se pueda dar. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces el día de mañana. En algún momento, hace algunas semanas, se habló de la posibilidad de que Pablo Milad se reuniera con el presidente electo, José Antonio Kast, previo al 11 de marzo. Las cosas están un poco revueltas en la política hoy día, especialmente. Ya asumen que ese encuentro no se va a poder realizar. Y desde Quilín señalaban que este tema no estaba dentro de los prioritarios para hablarlo con el mandatario electo a partir del 11 de marzo. ¿Sabes lo que queda acá? ¿Cuál es el problema? Y corto, es que al fútbol ya no le creen. El fútbol como institución, donde perdió todo su poder administrativo, su poder ante el mundo político, al fútbol ya no le creen. Y aquí lo paga. Difícil de creer, sobre todo con la entrevista de la semana pasada, ¿no? Cuando el presidente palestino decía que la NFP no los representaba a ellos y uno como que se agarraba la cabeza porque no entendía, Pamela. Estuve conversando con clubes que son más pequeños, ¿no? Pero están bien organizados, y el temor de ellos es que en realidad no queda tan claro la finalidad de esta ley. ¿Ya?
¿Para dónde va el beneficio? ¿Quién se va a beneficiar de este cambio de ley de sociedad anónima? Lo que hemos entendido en simple, a ver... ¿A dónde va el beneficio? Esa es la gran pregunta. Pero, por ejemplo, que los representantes no puedan tener clubes, ¿no? Ese sería un beneficio de esta ley. Uno, terminar con la opacidad en la propiedad. Multipropiedad. Multipropiedad, opacidad en la propiedad, de dónde vienen los recursos y que se sepa quiénes son realmente los beneficiarios los finales. dueños, claro. Y sienten que eso se pudo haber cambiado mucho más simple, de manera más simple, y no bajar toda la ley, que es, me hacen el símil estos clubes, que es como la nueva constitución que se quiso hacer en Chile, que a la larga no pudo ser aprobada porque era complejo de poder instalarla y todo eso. Lo mismo piensan estos clubes que son más chicos, bien organizados. Dicen ellos que este es un proyecto refundacional. Exactamente, y eso a ellos los complica porque dicen, bueno, nosotros trabajamos bien en esto, ¿por qué tienen que cambiar toda la ley si todos nosotros trabajamos bien? Ataquen a los que trabajen mal. Bueno, pero para eso... Es que es el meollo del asunto. Yo estoy dando la mirada de quienes van a padecer a la larga esta modificación. No la voy a padecer yo. Si lo hacen bien, no tendrían que padecer nada. Digamos. ¿En qué afecta a Santa Cruz esta ley? ¿Quién es el dueño de Santa Cruz? Es un empresario local. En su momento estuvo Andrés Alvarado, no sé si sigue. Pero ¿en qué le va a afectar? Nada. ¿En qué va a afectar este proyecto de ley a Cobresal? Nada. ¿En qué va a afectar este proyecto de ley a Deportes Iquique? Nada. ¿A San Marcos de Arica? Nada. Curicó? Nada. Deportes Concepción? Nada. ¿Quiénes son los afectados entonces por este proyecto de ley? A Recoleta, al señor Mazú, que ha hecho un gran trabajo en Deportes Recoleta. ¿Creen que lo va a afectar es en el tema de instalar esta nueva ley? En el funcionamiento, porque esta ley va a venir con errores. Se les da un año y tanto, ¿no? Hay que mejorarlo, 18 hay meses, que repasarlo, un año y medio para hay que cambiar, que simplemente esto funciona, esto no funciona. Bueno, todo eso que va a ser muy largo se pudo haber evitado. 18 meses para que pueda regularizarse la situación. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, cuando Ricardo Pini manda esta carta a la NFP en su condición de presidente de La Calera, y hace un año y medio, un asado, un día que hubo lluvia, con los hinchas de Audax Italiano. Me gustó el detalle de un día que hubo lluvia. Claro, porque así imposible de mentir. Que hubo lluvia, dice, pocos días al año. Yo soy el dueño de Audax Italiano. Quería apuntar algo, Eduardo Figueroa, y ¿me puede responder eso de por qué Puerto Montt y Temuco no firmaron la carta? Sí, no he podido tener la versión de ambos clubes respecto a por qué no participaron de la firma de esta carta. Marcelo Salas y la gente de Deportes Puerto Montt. Así es que Queda pendiente. Llegó el bus con la carta al sur. Claro, esas dos ciudades son muy australes. Me decían hoy día que a algunos clubes la carta les llegó a las 13:45 del sábado. Y hasta qué hora tengo para firmarla, hasta las 14. Y ahí la otra fue más o menos rápido, porque el jueves por la tarde, sobre todo después de las declaraciones de Jorge Huawei, desde Brasil se comunicó con la NFP Paulo Milat. Quería saber qué es lo que estaba pasando, y ahí ya empezaron pero ya desde el día anterior estaban con la intención de responder primero a la carta de Jorge Huawei, de Jorge Contador y de Juan Tagle. Si todo esto fue escalando. Triple J. Lo cerramos entonces, Eduardo. ¿Algún datito más que aportar? Sí, quiero aportar lo de Fernando Sampedri. Porque Sampedri le hizo el gol 50 a O'Higgins en el Teniente. Le hizo el gol 100 a O'Higgins en el Teniente. Lleva 149 goles. Y este sábado juega con O'Higgins en el Teniente. Buen dato. Muy bien, Usted va anotando en un cuaderno todos los goles de Sampedri, parece, Eduardo. Tengo un Excel. ¿Ya? ¿Se acuerda que se lo mandé? Sí, de veras. Ya, tengo que actualizárselo, pero ahí está. Quedó ¿qué le falta todavía actualizar? No, yo lo tengo actualizado, tengo que actualizárselo al jefe. Ya, el 50 a O'Higgins, el 100 a O'Higgins va en 149, y si cae este fin de semana será frente a O'Higgins, será el gol 150. Claro. Muy bien, lindo dato. ¿Le gustan los números redondos, Eduardo? Sí, pues a todos. Sí. A todos. Está bien.
¿Por Porque qué los todo? números ¿Por qué redondos todo? en el periodismo sirven mucho para parar la Mucho. olla, sobre todo en el periodismo escrito, ¿te acordáis? Eso. Hacer las gráficas. Ya, Eduardo, mañana, ¿a qué hora se vota esto entonces? Está fijado eso a las 4 de la tarde. Uno nunca sabe lo que pasa en el Congreso, ¿eh? Así es que, pero más o menos a esa hora hay que estar muy pendiente respecto a la votación esto en el Senado. Lo va a trabajar en conjunto con Juan Espinosa y ya están coordinados, ¿no? Tengo que coordinarnos, mañana tengo estadio, así que vamos a estar ahí tratando de coordinarnos. Hay viajes que a pesar del tiempo jamás terminan. Algunos comenzaron hace 40 años. Sí, hace 40 años en Hyundai, en un Hyundai Pony repleto de maletas y sueños por cumplir. ¿Se acuerda de esa? Y esa misma magia con la que empezaron, hoy sigue viajando contigo. Hyundai, 40 años avanzando juntos. Tenemos un datito para la gente de la Universidad A ver. Católica porque hoy, un día como hoy, se cumplen 15 años, como lo decía Figueroa en el informe de la UC, 15 años del recordado Vélez Sarsfield 3, Católica 4. En el Carro, José no hizo Amalfitani, goles. hasta los 73 perdía 3-1 la Católica, que lo comenzó ganando y lo dio vuelta. Pero hay un punto interesante, minuto 52, encara Felipe Gutiérrez, un patadón de Fernando Ortiz, segunda amarilla, expulsado el defensor de Vélez. Hoy técnico de Colo-Colo, en el banco de Vélez estaba un tal Ricardo Gareca. Muy bien. pero- Buen dato, muy buen dato. Un patadón, le pegó una patadita a la pasada a Felipe Gutiérrez, doble amarilla, expulsado. Hoy ambos colegas, técnico de Serena, técnico de Qué Colo-Colo. bien, ¿Quién le puso Gareca a Gareca? qué bien que está el Grillo. Muy bien, el grillo. Que me gusta Está en ver su el pick. recuerdo. Estoy Me acuerdo el revisando relato de partido. Tito Carrillo, ese gol. ¿Sí? Está en su Oh, prime. Tito Carrillo, Descuadradamente prime. al final. No sabía si estaba relatando Tito Fuyú, el Sapo Linton o José Manuel Moreno.